noches, hoy es martes. En lugar de Pedro Trujillo y de Silvia Jereda, estamos con Carmen Ortiz para presentarle este segmento de entrevistas. Hablaremos de dos temas esta vez: del antejuicio que ha emprendido el Ministerio Público y la CICIG contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, y especialmente el que se conoció hoy, Vladimir Aguilar, ambos por su presunta vinculación por el caso TCQ. En el segundo segmento hablaremos de ese trágico suceso registrado hoy en carretera El Salvador. Un piloto de un automóvil fue baleado aparentemente cuando no se dio el paso a una camioneta cuyo piloto le disparó y se dio a la fuga. Pero de eso hablaremos después. Ahora nos vamos a concentrar en estos casos de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Carmen, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, Paola, buenas noches. Presenta, por favor, todos los invitados. Claro que sí, nos acompaña la diputada Ninette Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y también Marvin Flores, representante de Acción Ciudadana. Bienvenidos a ambos. Y la primera pregunta, para poner en contexto a nuestro público televidente, es, diputada, que nos cuente de manera muy sintética en qué consiste esta solicitud de antejuicio o esta denuncia que ustedes presentaron en el Ministerio Público, y qué es exactamente lo que hace la FECI el día de hoy, o parece ser que fue el 5 de mayo, en donde se amplía esa denuncia, aduciendo que se tenían pruebas tanto de escuchas como pruebas documentales, para que podamos entender mejor el caso. Sí, efectivamente nosotros presentamos una denuncia penal en contra de Vladimir Aguilar, en virtud de que, pese a entregarle pruebas de lo lesivo que podría ser el negocio de la simulación de un contrato usufructo de oneroso, que al final fue una concesión de parte del patrimonio del Estado, usando una figura del derecho privado, subvaluando el precio del metro cuadrado y utilizando además como válidos las figuras del interventor y una figura inexistente del subinterventor, que, como bien lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad, ellos están simplemente para resolver el problema que se suscite en ese momento y no para hacer negocio alguno. Para eso está la Junta Directiva, desde ahí están invalidados, ¿verdad? Nosotros en ese sentido le hicimos ver todos estos errores. El no usar la verdadera figura de la concesión era por el hecho de saltarse la Contraloría General de Cuentas, que hubiera un solo oferente. Se lo hicieron ver a él, también a Larry Robles. Primero a Larry en el 2012, Ajá, en julio, y en agosto él da un dictamen en donde dice que el negocio está perfecto, que no hay ninguna anomalía y que, es más, es mejor usar la figura del derecho privado de contrato oneroso de usufructo, que viene a ser como en el derecho de comercio, las fideicomisos aplicados al Estado, por ejemplo, porque así no tienen que usar la ley de contrataciones, y lo dice así, y tampoco pasar por el Congreso de la República. Y obviamente, al no usar la ley de contrataciones, va a haber un solo oferente, que podría ser que ya lo tenían previamente establecido. Usted le hacen ver esto a Vladimir Aguilar en su momento. Cuando llega Vladimir Aguilar, nosotros fuimos con Larry, cuando llega Vladimir Aguilar, nosotros le hacemos ver esto. Le explicamos la subvaluación, le explicamos la figura del interventor, que él, por supuesto, como doctor en Derecho lo sabe mejor que nosotros. Y le explicamos todas las anomalías que ha habido alrededor de esto. Le llevamos incluso al sindicato, a uno de los sindicatos que ha peleado esto hasta el final. Y con fecha 12 de abril nos manda su opinión, no firmada por él. Nos manda su opinión donde dice que él simplemente se allana o que está totalmente de acuerdo con lo que dice Larry Robles, y que la Procuraduría General de la Nación no tiene que hacer absolutamente nada en esa materia, menos declarar la nulidad, sino que eso corresponde irnos a nosotros a la vía de lo contencioso administrativo. De una vez nos lo recomienda, y es más, nos recomienda irnos a la vía contencioso administrativo, y de una vez le da un mandato al jefe de contencioso administrativo, Saúl Oliva, para que él vaya a representar, sabiendo que nosotros sí nos íbamos a ir a un proceso que lleva 3 años y medio. En el interín, por todas estas cosas, nosotros presentamos una denuncia penal en contra de Vladimir, por haber habido una actitud de favorecer intereses personales y no intereses del Estado, y por no haber actuado en función, como la ley lo dice, en función de defender al Estado. ¿Y prosperó? Y prosperó inmediatamente, y eso yo tengo que reconocer al Ministerio Público, prosperó inmediatamente.
le encontraron asidero jurídico, encontraron que había suficientes indicios para pensar que debería investigarse a Vladimir y a Larry, pero a Larry de una vez que lo pasen a la vía de investigación porque él no tiene derecho de antejuicio, pero a él como que se actúe de conformidad con la ley de antejuicios. Días después, la Procuraduría, el Ministerio Público amplía la demanda, que es la que ustedes me están mencionando, porque nosotros pedimos que la denuncia penal caiga el peso de la ley sobre todos los que firmaron eso, no solo Larry, sino que también los que estuvieron en la firma. Y como en la firma estuvo la señora Alaceri Martínez Molina de Recinos, ella, entonces, viendo que también la denuncia va contra ella, entrega una documentación. Ella era la asesora en donde dice, legal de la Procuraduría. Ella dice ahora que efectivamente ella le llevó a Vladimir un dictamen en donde le decían que previo a pronunciarse de la manera como lo hizo, de que el negocio era legítimo, que no había ninguna ilegalidad, que no se violaba la Constitución, etcétera, debería pedir opiniones de la Contraloría, de bienes del Estado y de otras instituciones. Esta es una de las pruebas documentales de las que él archiva la documentación, esa es una de las pruebas, archiva la documentación y la obliga a ella a firmar en nombre de él, amparándose en un acuerdo que ellos tienen del 06-2010, en donde aparentemente eso se puede. Pero cometieron además un delito, artículo 40 de la Procuraduría General de la Nación. Tenía que llevar el visto bueno del Procurador General de la Nación, porque si no lo hiciere, eso ya es motivo de actos indebidos. Y en todo caso, él no hubiera estado de acuerdo, en pie de página tenía que poner un racionamiento, y ninguna de esas cosas hizo, con lo que se entiende que él no solo obligó a archivar una documentación que estaba basada en derechos, sino que además obligó a firmar un documento que él quería que se firmara, que no era acorde a lo que realmente el país necesitaba, y con ello nos orillaron a un negocio que nos tiene en este momento en una situación difícil. Claro. Si la Procuraduría General de la Nación no hubiera dictaminado favorablemente, no estaríamos en esta situación, porque basado en eso es que en Gabinete de Ministros es que ellos adoptan esa decisión. Lo aprobaron. Acción Ciudadana estuvo siguiendo de cerca este caso también. Marvin, ¿qué responsabilidades encontraron ustedes con respecto de los procuradores generales de la Nación, además de lo que ya explicaba la diputada? ¿Qué procedimientos siguieron ustedes para evitar que ese contrato de usufructo, una vez se conoció que existía, avanzara y quedara en pie? Bueno, nosotros en el ámbito netamente legal no accionamos tal como lo hizo la diputada, y ahora que conocemos cada uno de esos detalles de los procesos que se dan, violaciones legales, tanto del lado de la portuaria como en la PGN, vemos todo lo que estaba atrás y los negocios que posiblemente hay ahí, involucradas estas personas evidentemente. Nosotros lo que hicimos en su momento fue hacer una solicitud a la IFC, que es la financiera del Banco Mundial, para que no avalaran ese negocio, porque todo lo que se estaba tratando de armar, utilizando una simulación de contrato, como bien lo dice la diputada, que no era un usufructo, sino una concesión realmente lo que se estaba dando, ahí empezamos nosotros a ver la primera violación legal. A partir de eso tratamos de alertar a entes internacionales que en teoría podrían dar financiamiento para llevar a cabo ese proyecto para que no lo hicieran. Lamentablemente, al parecer, los intereses eran muchos de diferentes partes, no solo en el país, sino fuera del país. Hay una conexión con empresas españolas e incluso holandesas de toda esta armazón de este negocio, ¿no? Y ahora, evidentemente, lo más preocupante es que tenemos una situación, una especie de problema, de limbo jurídico, porque no sabemos lo que puede suceder. ¿Qué respuesta les dio IFC, la financiera del Banco Mundial? Prácticamente no nos dieron una respuesta concreta. Hubo una visita de una delegación de ellos al país, nos entrevistamos con ellos, les hicimos ver nuevamente el planteamiento. Sin embargo, la reacción no fue ninguna de manera concreta, solo hubo algún intercambio de información, pero no pasó a más. Yo quisiera volver con la diputada Montenegro con una duda, y es lo que el licenciado Vladimir Aguilar ha argumentado para no actuar en este caso, es que él no tenía competencia para declarar la lesividad del contrato. Él argumenta también en algunas notas de prensa que la PGN no puede actuar de oficio, sino que él necesitaba primero una decisión del gabinete
solicitando que se declarara la lesividad o bien instrucciones de presidencia y que él nunca lo recibió. También he escuchado el argumento, Carmen, de que no fue en su periodo cuando se firmó el contrato, sino que él llegó después. Y que ya se venía con una cierta cadena o línea de decisiones de sus antecesores que él no podía romper, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tiene usted que contraargumentar a eso? Mi primer contraargumento es que si un procurador como Larry Robles hasta le dice al Estado cómo debe hacer el contrato de usufructo, porque le pone de la A a la H y literalmente así, cómo debe hacer el contrato de usufructo, y yo, doctor en Derecho, no lo soy, ¿verdad?, veo, me refiero a él, veo las ilegalidades, se las explicamos, por supuesto que puedo dar marcha atrás y puedo pedir la declaración de nulidad de un contrato que a todas luces es lesivo a los intereses del Estado, incluso sin la aprobación del presidente de la República, porque yo no puedo aceptar, y la ley lo dice así, nada que sea ilegal. Eso es lógico. Usted no puede aceptar una orden que esté basada en una ilegalidad. Claro. Y el Código Porque Civil, su función es justamente asesorar el al Código Estado. Civil faculta al Procurador General de la Nación a que tome esa clase de decisiones cuando ve que los intereses del Estado se pueden lesionar. Pero tengo la gran... Primera duda. Y lo otro, después, en el contencioso administrativo, ya estando la señora María Eugenia Villagrán, todavía nos responden, aquí está en la parte del contencioso, como ustedes lo ven, en 2013, aquí está la fecha 2013, que se archive el contrato, la demanda judicial que llevamos nosotros en lo contencioso administrativo, simplemente en definitiva, porque simplemente aquí hay caducidad. ¿Qué quiere decir eso? Hoy están hablando de que debe declararse la nulidad, pero el 13 de febrero de 2015, este señor Saúl Oliva va a pedir que por favor se cancele y se cierre en definitiva. ¿Y cuál es la responsabilidad de la licenciada Villagrán entonces? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Sabía ella que Saúl Oliva, estando ya ella de procuradora, hizo esto o lo hizo a sus espaldas? Es parte de las cuestiones que nosotros, por supuesto, en su momento se lo vamos a preguntar, porque él va con el mandato todavía que le da Vladimir, pero y la procuradora ya era otra. Ahora, ¿cómo se entiende, Marvin y diputada Montenegro, que en la primera conferencia del Ministerio Público no se incluyó en la solicitud de antejuicio el caso del magistrado Vladimir Aguilar, solamente el de Douglas Charchal? Cuando la prensa le preguntó al MP y a CICIG, dijeron que había una posibilidad de que él tuviera vinculación, pero que todavía estaban indagando. Y lo que vimos hoy es que formalmente en el Centro de Gestión Penal del organismo judicial, la CICIG y el MP presentan esa solicitud de antejuicio ahora para el otro magistrado, para el magistrado Aguilar. ¿Qué pasó en ese ínterin que la CICIG y el MP fundamentaron o cambiaron de opinión? ¿Por qué ahora sí lo incluyen? Yo creo que es un proceso de investigación, es decir, a pesar de que se hayan tenido algunas pruebas ya contundentes con anterioridad, seguramente por estrategia de investigación también se determinó de esta manera. Por ejemplo, hoy vemos en el Congreso de la República una respuesta contundente, 136 diputados que le retiran el antejuicio al señor Charchal, y ojo, que de los 136 presentes, los 136 votaron a favor. Los otros 22 era porque no estaban 4 con licencia y otros que estaban ausentes. Pero entonces hay todo un proceso, creo yo, y por estrategia seguramente el Ministerio Público lo hizo. Evidentemente, esos detalles y la responsabilidad que tiene esta otra persona que ustedes preguntaban hace un momento, será la investigación quien lo determine. Lo que nosotros sí vemos complicadísimo es que pareciera que a nivel del Ejecutivo, de la propia Presidencia, no hay una decisión contundente realmente de declarar lesivo esto. Se traslada a la PGN habla de un costo ahora de 80 millones para hacer una serie de contratos de abogados especializados. ¿Y eso no sería tarea justamente de la PGN, de tener ese staff de abogados para atender este tipo de contingencias? Porque 80 millones, no sé si son quetzales o dólares,